Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento turco. Hoy, tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha estado dando de qué hablar en las redes sociales durante las últimas semanas. Sí, amigos, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y por supuesto, la reacción, digamos, peculiar de la familia Sabank. Ya sé que algunos de ustedes ya están emocionados, otros tal vez un poco escépticos, pero les prometo que este vídeo va a ser informativo, entretenido y sobre todo, revelador. Vamos a desmenuzar la situación, analizar los detalles, las indirectas, las reacciones y por supuesto, la pregunta que incomodó a Hande y que puso en alerta a todos los fans. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Si ya son parte de la familia, muchas gracias por volver. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que están a punto de escuchar. Empecemos. Para entender bien la situación, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más famosos y queridos, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkam. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Los fans estaban encantados y parecía que todo era felicidad y amor. Pero como en toda historia, hubo altibajos. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Los detalles sobre las razones de la ruptura nunca fueron completamente aclarados, y las especulaciones y los rumores inundaron Internet. Algunos hablaban de incompatibilidad, otros de agendas apretadas y otros, bueno, ya saben, de infidelidades y terceras personas. Lo cierto es que la separación fue un golpe para muchos fans que adoraban a la pareja. Después de la ruptura, Hande y Kerem continuaron con sus carreras profesionales. Ambos han estado trabajando en nuevos proyectos, participando en eventos y manteniendo un perfil activo en las redes sociales. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente Hande Erçel fue abordada por los medios de comunicación en un evento. Como suele suceder, las preguntas fueron inevitables. Pero hubo una pregunta en particular que pareció incomodarla visiblemente. La pregunta era sobre Kerem Bürsin. Aunque no recuerdo la pregunta exacta al pie de la letra, la esencia era sobre cómo ella veía su relación actual con Kerem, si se mantenían en contacto, o si había algún tipo de posibilidad de reconciliación. La reacción de Hande fue notable. Se mostró visiblemente incómoda. Evitó responder directamente a la pregunta, sonrió tímidamente y, por lo que he visto en los vídeos, trató de evadir el tema con respuestas vagas y evasivas. Esta reacción no pasó desapercibida para los fans, ni para los medios de comunicación, que inmediatamente comenzaron a especular sobre el significado de su incomodidad. ¿Qué significaba esta evasión? ¿Había algo más detrás de esta actitud? ¿Era una señal de que la relación con Kerem era un tema delicado? Y aquí es donde entra en juego la familia Sabank. ¿Quiénes son los Sabank? Para los que no estén familiarizados con ellos, la familia Sabank es una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Tienen un enorme imperio empresarial y son conocidos por su poder y su presencia en la sociedad turca. Y casualmente se rumorea que Hande Erçel está saliendo con uno de los miembros de la familia Sabank, concretamente Hakan Sabank, lo cual, por cierto, ya es algo que la prensa ha estado investigando y hablando mucho. Así que volvemos a la pregunta sobre Kerem Bürsin y la incomodidad de Hande. La reacción de Hande, al parecer, no habría sido bien recibida, o al menos, no sería algo que la familia Sabank quisiera que ocurriera públicamente. La especulación en las redes sociales, en los foros y en los medios de comunicación, giraba en torno a la posibilidad de que la familia Sabank, al ser muy poderosa y con una imagen que cuidar, no viera con buenos ojos que Hande siguiera hablando públicamente de su relación con Kerem, sobre todo, considerando la nueva relación que tiene con Hakan Sabank. ¿Qué implicaciones tendría esto? Bueno, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que la familia Sabank considerara que hablar sobre Kerem, de alguna manera, mancharía a la imagen de Hande o, por lo menos, distraería la atención de su nueva relación.
Podría ser que la familia Sabank quisiera proteger su privacidad y la de Ande. O simplemente podría ser UE quisieran evitar cualquier tipo de drama o controversia que pudiera surgir de una conversación sobre el pasado de Ande. La situación se volvió un verdadero hervidero de especulaciones y análisis. Los fans, divididos entre la lealtad a Ande y el afecto por Kerem, se enfrascaron en debates apasionados en redes sociales. Los medios de comunicación, por su parte, no dudaron en alimentar el fuego con titulares sensacionalistas y análisis detallados de cada gesto, cada palabra, cada mirada de los implicados. La incomodidad de Ande ante la pregunta sobre Kerem se convirtió en el catalizador de una tormenta mediática que expuso las complejidades del mundo del espectáculo y el poder que ejercen las familias influyentes. Profundicemos un poco más en los detalles. ¿Qué tipo de preguntas específicas podrían haber incomodado a Ande? Imaginemos que la pregunta no fue simplemente ¿cómo es tu relación con Kerem?, sino algo más directo, algo que tocara la fibra sensible. Por ejemplo, ¿consideras que fue un error la relación con Kerem, o crees que Kerem es una persona importante en tu vida? Este tipo de preguntas directas y con carga emocional podrían haber puesto a Ande en una situación muy complicada. Por un lado, responder positivamente a Kerem podría haber sido interpretado como una falta de respeto hacia su actual relación. Por otro lado, minimizar su pasado con Kerem podría haber sido percibido como una falta de sinceridad hacia sus fans y hacia el propio Kerem. La evasión en este contexto se convierte en una estrategia de supervivencia. Evadir la pregunta con sonrisas tímidas y respuestas vagas le permitía a Ande evitar comprometerse con una respuesta que pudiera generar controversia o afectar su imagen. Pero esta evasión, como hemos visto, solo alimentó la curiosidad y la especulación. Ahora, hablemos de la familia Sabank. ¿Por qué su posible desaprobación de las declaraciones de Ande sobre Kerem es tan relevante? La respuesta está en el poder y la influencia de esta familia. Los Sabank son mucho más que una familia rica. Son una fuerza económica y social que tiene un impacto significativo en la vida de Turquía. Tienen negocios en múltiples sectores, desde la banca y la energía hasta la moda y los medios de comunicación. Su influencia se extiende a la política y a la sociedad en general. Estar en una relación con un miembro de la familia Sabank implica, inevitablemente, una exposición pública mucho mayor y una serie de expectativas sociales que deben ser cumplidas. La imagen pública es un activo invaluable para una familia como los Sabank. Cualquier acción que pueda dañar esa imagen, o que pueda distraer la atención de sus actividades, es cuidadosamente vigilada y, en algunos casos, controlada. En este contexto, la protección de Ande por parte de la familia Sabank podría interpretarse como una estrategia para mantener el control sobre su imagen pública y para evitar cualquier controversia que pudiera afectar la reputación de la familia. No se trata necesariamente de controlar a Ande en el sentido estricto de la palabra, sino de guiarla y asesorarla en la gestión de su imagen. La teoría de que Ande estaba siendo controlada por la familia Sabank, aunque generó mucha polémica, no es del todo descabellada. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades tengan asesores de imagen y relaciones públicas que las ayuden a gestionar su imagen y a evitar situaciones comprometedoras. En el caso de Ande, esta asesoría podría haber sido aún más intensa, dada la influencia de la familia con la que está relacionada. La polémica generada por la supuesta injerencia de la familia Sabank en la vida de Ande puso de manifiesto una realidad ineludible: las celebridades no son solo individuos con talento y fama, sino también marcas que deben ser gestionadas y protegidas. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo valioso, y las relaciones sentimentales, por más personales que sean, pueden tener un impacto significativo en esa imagen. La reacción de los fans ante toda esta situación fue diversa y polarizada. Algunos defendieron a Ande argumentando que tenía derecho a hablar sobre su pasado y a tomar sus propias decisiones. Otros, en cambio, se mostraron más comprensivos con la situación y argumentaron que Ande, al estar en una relación con un miembro de una familia tan poderosa, tenía que tener ciertas consideraciones. Los seguidores de Kerem Bürsin, por su parte, aprovecharon la oportunidad para mostrar su apoyo al actor, publicando mensajes de cariño y admiración y criticando a Ande por, supuestamente, no respetar la relación que tuvieron. Este tipo de reacciones son comprensibles, ya que los fans, en muchos casos, desarrollan una conexión emocional con las celebridades y se sienten identificados con sus historias. La asistencia de Ande y Kerem a un evento de moda posterior, aunque evitaron cruzarse, solo sirvió para avivar las especulaciones.
Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier señal de tensión o de conflicto, no tardaron en analizar cada gesto, cada expresión, cada mirada de los dos actores. Esta atención mediática, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y la especulación sobre la relación entre ambos. Analizando la situación, podemos sacar varias conclusiones. Primero, el mundo del entretenimiento turco, como cualquier otro, está lleno de dramas, sorpresas y situaciones inesperadas. Segundo, las relaciones sentimentales de las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y, en muchos casos, son utilizadas como fuente de contenido y de especulación. Tercero, las familias poderosas como los Sabank pueden influir en la vida de las personas, incluso en la vida de las estrellas de cine y televisión. Y cuarto, la incomodidad de Hande ante la pregunta sobre Kerem Bürsin es un tema que todavía está generando debate y controversia. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y con derecho a la privacidad. No deberíamos presionar a nadie para que revele información que no quiere compartir, ni deberíamos juzgar sus decisiones personales. Sin embargo, también es comprensible el interés del público por saber más sobre la vida de sus ídolos. Existe una línea muy fina entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad, y es importante ser conscientes de esta línea. En cuanto a la pregunta de si Hande debería haber respondido a la pregunta sobre Kerem, la respuesta es compleja. Por un lado, responder podría haber sido una forma de satisfacer la curiosidad del público y demostrar transparencia. Por otro lado, responder podría haber generado aún más controversia y haber afectado su relación actual. En última instancia, la decisión de Hande de evadir la pregunta fue una elección personal que debemos respetar. En cuanto a la posible influencia de la familia Sabank en su reacción, es probable que haya tenido algún grado de influencia, ya sea directa o indirecta. La familia Sabank, como cualquier familia poderosa, tiene intereses que proteger y una imagen que cuidar. Es comprensible que quieran evitar cualquier situación que pueda dañar su reputación. En conclusión, la historia entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y la familia Sabank es un claro ejemplo de las complejidades del mundo del espectáculo y de la influencia de las familias poderosas en la vida de las celebridades. La incomodidad de Hande ante la pregunta sobre Kerem desencadenó una serie de eventos que pusieron de manifiesto la importancia de la imagen pública, el poder de los medios de comunicación y la delicada línea entre la privacidad y la exposición pública. Este caso nos invita a reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades y sobre la necesidad de ser respetuosos con su vida privada. También nos invita a analizar el poder que tienen las familias influyentes en la sociedad y el impacto que pueden tener en la vida de las personas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender a ser más conscientes de la complejidad del mundo del espectáculo y a no juzgar las decisiones personales de las celebridades. Podemos aprender a ser más respetuosos con la privacidad de las personas y a no presionar a nadie para que revele información que no quiere compartir. Y sobre todo podemos aprender a disfrutar del entretenimiento sin perder de vista la humanidad de las personas que lo protagonizan. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con miedos y con una vida privada que merece ser respetada. La fama y la fortuna no son sinónimos de falta de derechos. Todos, incluso las celebridades, merecemos vivir nuestra vida con dignidad y respeto. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y por supuesto, déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Hande tomó la decisión correcta? ¿Creen que la familia Sabank tuvo demasiada influencia? Quiero saber sus pensamientos. La conversación no termina aquí. Hasta la próxima. Chao.